Estremecedores y saqueadores de la tierra, máquinas asesinas, precursores expertos en artes marciales. Durante 160 millones de años fueron los amos del planeta. De pronto, se extinguen en un haz de tiempo geológico. Desaparecidos y olvidados, conforman una colección de esqueletos enterrados justo por debajo de la piel de la Tierra y a la espera de ser descubiertos. Esta es la historia de cómo los dinosaurios vuelven a la vida y de aquellos hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a revivirlos. Coleccionistas de huesos, aficionados, paleontólogos profesionales, artistas. Su labor fue fruto de un trabajo abrumador bajo el sol ardiente, de grandes aventuras, de mucha mano de obra y de un poco más que simple suerte. ¡Paul! ¡Encontramos algo! Así como también del trabajo científico efectuado en laboratorios con el que se logra armar los rompecabezas más complicados. Esta es la historia de buscadores de fósiles y científicos tenaces que pasaron largos días en cuclillas, quitando polvo centímetro a centímetro para que finalmente pudiese surgir el monstruo de su tumba rocosa. Y aún queda una mortaja sobre el mayor de los misterios. ¿Por qué razón han desaparecido todos los dinosaurios? Dinosaurios. Los monstruos emergen. La historia de los dinosaurios en la Edad Moderna comienza en el siglo XVIII en la ciudad de Maastricht, Holanda. Hace unos 70 millones de años, este era el fondo de un mar cálido, y aquí se formó piedra caliza. Durante siglos, los nativos de Maastricht habían estado picando esta piedra caliza para sus construcciones, internándose entre las rocas para crear un enorme laberinto de cuevas. Corría el año 1770. Los mineros que trabajaban una de las cuevas a unos 400 metros de la entrada desentierran algo que hace que el resto del equipo deje sus herramientas y se acerque sorprendido. Con frecuencia se habían desenterrado trozos de huesos, fragmentos de esqueletos a través de los años, pero jamás algo tan misterioso. Conocían a alguien que pagaría muy bien por sus descubrimientos, un cirujano militar retirado llamado Dr. Hoffman. El Dr. Hoffman fue uno de los primeros profesionales, científicos aficionados y buscadores de huesos que había sentido fascinación por los secretos que la Tierra ocultaba tan celosamente. Llega a la cantera con rapidez y se encuentra frente a algo que jamás había visto. Resultó ser una enorme mandíbula. La compra de inmediato. «25 años más tarde, la mandíbula del monstruo atrae al ejército revolucionario francés que ocupa Maastricht en 1795. La reclaman para Francia, en donde hasta el día de hoy reposa en el Museo Nacional de Historia Natural en París.
Luego de la Revolución Francesa, el museo sería escenario de otra revolución, aquella dirigida por el celebrado científico profesional Georges Cuvier. Cuvier era profesor de anatomía comparada, una rama de la ciencia revolucionaria en aquella época, y el museo era el mejor lugar del mundo para él porque tenía probablemente la colección más grande de esqueletos, pieles y hasta cierto punto de entrañas de toda una gama de especies vivientes sobre el planeta. Al igual que otros profesores, vivía de su trabajo. Tenía una casa que se adaptaba a su ocupación, muy cerca del museo y del jardín botánico. Y este último incluía, y aún lo hace, un pequeño zoológico, con que tenía acceso a una pequeña colección de animales vivos, a los que podía estudiar y ver cómo se desplazaban, cómo hacían buen uso de su anatomía. Estaba en una posición muy buena como para entender la relación entre huesos y músculos, órganos sensoriales, vísceras y todo lo que tenía que ver con una criatura viviente. Además, podía observar cómo todas esas partes del cuerpo contribuían a una forma de vida. Cuvier tenía una teoría. Se había encontrado huesos enormes por debajo de las calles de París. Parecían huesos de elefantes, excepto que pertenecían a una criatura claramente de una especie diferente llamada mastodonte. Cuvier supuso que pertenecían a algún animal ya extinguido. Y en realidad fue la primera vez que se habló de un fuerte caso de extinción. Con que un día Cuvier prestó atención a la enorme mandíbula trofeo de Maastricht. Y la comparó con los reptiles vivos, llegando a la conclusión de que era de un enorme lagarto marino. El profesor había abierto la puerta a un pasado enterrado mucho más profundamente de lo que se hubiera imaginado. Y la búsqueda que él ha comenzado continúa hasta nuestros días. Los lagartos marinos, al igual que el monstruo de Maastricht, ahora identificados como mosasauros, poblaron los mares durante millones de años, mientras que los dinosaurios eran los reyes supremos en la Tierra. Estas criaturas marinas atrajeron al paleontólogo Christopher McGowan hasta Williston Lake. Bueno, caminábamos por este lugar hace 30 años, pero se construyó una represa en el río Paz que inundó todo el valle. Así es como tenemos este lago enorme y muy frío. Y hasta podemos ver a lo largo de esta nueva línea costera, por supuesto, parte de la montaña. Tenemos estas salientes rocosas. Son del período Triásico superior. Y hace 220 millones de años, todo esto, esta zona era un vasto mar, cálido y tal vez muy placentero. Y en aquellos mares cálidos había todo tipo de animales. Los más importantes, desde mi punto de vista, son estos reptiles maravillosos, los dragones marinos. Los dragones marinos que McGowan ha venido a buscar son los ictiosauros. Alguna vez fueron tan abundantes en el mar como los dinosaurios en la Tierra. Esto nos da una buena idea de cómo es un ictiosauro completo. Pueden ver, comenzando por este extremo, que tienen un pico muy puntiagudo, muchos dientes, los mejores para atrapar peces, cuencas del ojo muy grandes. No tienen patas como tal, tienen aletas. Tiene todo el aspecto de un pez, ¿verdad? Es por eso que recibieron el nombre de ictiosauros, peces lagarto. Luego de Maastricht, hubo más informes de hallazgos en toda Europa, a medida que picapedreros y mineros excavaban a través de rocas depositadas sobre capas de 200 millones de años, formadas durante el periodo conocido como Triásico, y los dos que le siguieron, el Jurásico y el Cretáceo.
Aquí se encontraban los habitantes de los antiguos océanos, mosasauros como las criaturas de Maastricht, plesiosauros e ictiosauros. Y por sobre ellos, reptiles voladores llamados pterosauros que desarrollaron membranas delgadas a través de los huesos de sus dedos, capacitándolos para planear. Posteriormente, en el año 1822, se produce el primer hallazgo de dinosaurios en Dillgate Forest, Sussex, Inglaterra. Gideon Mantell, un doctor de 32 años, cuenta la historia en su diario. Nos dirigíamos hacia la casa de la señora Morris, que sufría de fiebre palúdica. Me acompañaba la señora Mantell. Fue un viaje placentero a través de un sinuoso bosque. Mientras atiendo a la señora Morris, mi buena esposa desciende del carruaje para tomar aire fresco. Los hombres que reparaban la carretera habían dejado pilas de rocas de una cantera cercana. La señora Mantell, quien tenía una vista muy aguda, ya que me había ayudado con frecuencia en el grabado de las ilustraciones de mis investigaciones, se encuentra con algo expuesto por los picapedreros. Luego de colocar un yeso a la señora Morris, vuelvo al carruaje y voy en busca de la señora Mantell. La encuentro muy emocionada y ansiosa por mostrarme lo que había encontrado. Has descubierto un animal nuevo para la ciencia. Un cuento muy bonito, pero una mezcla de ficción y realidad. Mantell no fue el único buscador de dinosaurios que se enamoró de un tiempo anterior al propio. Pero el diente mismo no es ficción. Se halla en el Museo Británico de Historia Natural. Dr. David Norman. Aquí está. Este es uno de los dientes hallados por el Dr. Mantell, uno de los primeros descritos por él. Si observan la superficie de la corona, podrán ver estos bordes suaves y prominentes que van por debajo de la superficie de la corona. Y luego sobre los bordes de la misma, estas pequeñas aspilleras. Este animal no solo es un reptil y uno muy grande, sino que también es herbívoro. Y eso es algo poco común. No se conocía ningún reptil herbívoro de aquella época. Mantell se sintió realmente alentado por el descubrimiento de estos dientes nuevos. Comenzó a buscar tenazmente las canteras de la zona. Descubrió una variedad completa de huesos. Descubrió huesos como este, que es de la espina dorsal de una criatura muy grande. También descubrió una variedad completa de huesos de extremidades rotas, otra vez de algo muy grande. Otros huesos extraños como este, que pertenecen a los dedos, y luego, lo que fue más enigmático aún, encontró estos huesos largos y puntiagudos semejantes a los de los rinocerontes. Su problema era que todo tuviera sentido. ¿A qué clase de animal podían pertenecer? Mantell, consumido por su búsqueda, dedicó largas horas al estudio de especímenes en el Real Colegio de Cirujanos en Londres. Y un día alguien le muestra un lagarto iguana, uno de los primeros en ser importados de las Indias Occidentales. Los dientes, cuando Mantell los observa, eran muy similares a los de su misterioso animal. Tenían la forma de hojas y bordes muy ásperos, similares a los que ven aquí. Mantell llegó a la conclusión de que había descubierto a un lagarto gigante y herbívoro.
Pero aún estaba muy lejos de reconstruir su animal. Entonces se descubre una maraña de huesos en una cantera de Maidstone, Kent. Mantell hizo un bosquejo de los restos. El ejemplar de Maidstone fue descubierto en 1834 luego de una explosión en una cantera. Aún se puede ver el agujero en donde la criatura fue destrozada en 1000 pedazos. Lograron encolarla más o menos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, observó su maraña de huesos, pudo ver, por ejemplo, por aquí, que había una hilera de vértebras de la espina dorsal. Si observan el centro de la plancha, podrán ver unos huesos largos y marrones. Evidentemente son huesos de alguna pata. Y por aquí, una mezcla de huesos de dedos. Realmente es un rompecabezas. Se encuentra frente a un problema. ¿Cuál es el lugar exacto de las piezas del rompecabezas? Una vez más, un diente le da la clave que necesitaba. En el interior de esta superficie se puede ver una serie de bordes bastante anchos, por debajo de la superficie del diente. Y justo a lo largo de este borde hay unas rugosidades muy finas, características de un lagarto iguana. A mediados de 1830, Mantell había acumulado suficiente evidencia en forma de dientes, huesos y piezas como para intentar armar lo que ven aquí, la primera reconstrucción de uno de estos reptiles gigantes y extinguidos. Si observan el diagrama cuidadosamente, hay uno o dos rasgos interesantes. En la espina dorsal hay grupos de 4 vértebras y son semejantes a las de la criatura de Mantell. Además, en la parte frontal de la cabeza hay una especie de cuerno diminuto y cónico. El cual, para Mantell, era similar al de un lagarto iguana. Luego lo coloca en forma muy interesante en el extremo del hocico. Entonces dice que es un pariente gigante y extinguido de la iguana viviente. Por lo tanto, le da un nombre muy adecuado. Lo llama iguanodonte, lo que significa literalmente diente iguana. El iguanodonte se transforma en la obsesión de Mantell a tal punto que se aleja de todo lo demás. Miriam Mantell toma a su única hija y lo abandona. Al final de su vida, quebrado, solo y enfermo, Mantell vende toda su colección de huesos al Museo Británico. A 20 años del descubrimiento de Mantell de Tilgate Forest, las criaturas fósiles reciben finalmente un nombre colectivo, nombre dado por este hombre, el paleontólogo británico Sir Richard Owen. Owen fue famoso por reconstruir un pájaro gigante extinguido, un Dinornis, con solo un fragmento del hueso de una pata. En 1841 escribe un informe extenso y detallado. Y al final escribió unas notas especulativas. Entre ellas sostenía que ciertos fósiles reptiles que había descubierto en años anteriores eran muy diferentes de cualquier otro reptil viviente. Tanto que merecían ser agrupados bajo un nombre propio y de inmediato los llamó dinosaurios, del latín dinosauria. Lo cual significa en su forma inglesa lagartos terribles. Y aquí están, según la concepción del escultor británico Waterhouse Hawkins. Este último oyó hablar de los dinosaurios de Owen mientras trabajaba sobre unos diseños para la famosa exhibición del Palacio de Cristal en Londres, construido para celebrar los logros brillantes del hombre moderno. La gran exhibición de 1851 fue la primera de su clase en el mundo. Tenía lugar dentro de una obra espectacular arquitectónica, una enorme construcción hecha completamente de vidrio y acero. Inspirada por la visión de Owen sobre estos lagartos terribles y aprovechando la oportunidad de la exhibición, Hawkins se contacta con Owen y diseñan un zoológico fósil basado en los bosquejos de Hawkins y la colocan en la planta baja del Palacio de Cristal. En 1853 el zoológico estaba completo para que Owen fuese el anfitrión durante una cena en el interior de un iguanodonte a medio terminar. En 1854 inaugura la exhibición que el primer día visitaron 4.000 personas.
Todo junto formó una era de reptiles completa y muy espectacular, que parecía haber precedido a la era de los mamíferos, la que a su vez precedía a la del hombre. Los animales aún permanecen como los representaron Owen y Hawkins. ¿Pero habrán sido realmente así? ¿Parados en cuatro patas como tanques bovinos armados? Las primeras respuestas llegaron del otro lado del Atlántico. Peter Dodson es profesor en paleontología de la Universidad de Pensilvania. Las investigaciones en Inglaterra eran todas muy buenas, pero se requirió de los descubrimientos hechos aquí en América para que realmente se avanzara en la ciencia de la paleontología. Este es el primer descubrimiento americano de un dinosaurio. Este diente fue atormentador más que informativo. El descubrimiento más emocionante fue el de este esqueleto en Nueva Jersey, en Haddonfield, en Nueva Jersey. Estos huesos fueron enviados por el profesor Leidy de la Academia de Ciencias Naturales en Filadelfia. Leidy era un paleontólogo y anatomista brillante. Le dio el nombre de hadrosauro, el primer dinosaurio con pico de pato. Al estudiar el esqueleto se dio cuenta de que el fémur era muy grande y pesado, tal como se podría esperar de un animal que pesa tanto como un elefante. Pero los huesos de la extremidad frontal, de la pata del frente, eran más livianos, algo cortos y delgados. Este no era un animal que podría haber caminado en cuatro patas, no podría haber apoyado su peso sobre las patas delanteras. En consecuencia, nace el concepto de verticalidad del dinosaurio de dos patas, a diferencia de los cuadrúpedos de Sir Richard Owen. En 1868 se había armado el hadrosauro en Filadelfia. Era la primera vez que se armaba el esqueleto de un dinosaurio en el mundo. Joseph Leidy, con solo algunas piezas, había construido algo que no aparecía dentro de la colección de cuadrúpedos en el Palacio de Cristal, un dinosaurio que caminaba sobre dos patas. ¿Quedaba de lado por completo la visión de los dinosaurios de Sir Richard Owen por los hadrosauros de Leidy? Estos son los dibujos de toda una manada de esqueletos de iguanodontes, 39 de ellos, encontrados en una mina en Bélgica en 1878. Catalogarlos y restaurarlos se transformó en el trabajo de por vida del naturalista belga Louis Dollo. Era un hombre contemplativo, un pensador que prefería la quietud de su laboratorio al bullicio de la controversia científica. Y fue aquí, en el Real Instituto de Ciencias Naturales en Bruselas, en donde Dollo demostró conclusivamente que los iguanodontes, al igual que los hadrosauros, se desplazaban sobre dos patas. O al menos pensó que lo había demostrado. Mostró claramente que tenían dos patas traseras largas y muy poderosas, ideales para soportar a un animal pesado. Además del hecho de tener una cola muy larga y también poderosa, y patas delanteras bastante cortas comparadas con las traseras. Bien, estas son las proporciones de algo parecido a un canguro, con que Louis Dollo lo reconstruye sobre esta pieza de metal en una postura similar a la del canguro. Louis Dollo también aclara otro misterio. ¿Recuerdan aquel hueso cónico que se parecía al cuerno de un rinoceronte y con el que Mantel había tenido tantos problemas? Lo colocó sobre el hocico de su iguanodonte. Dollo probó que no estaba para nada en el hocico de esta criatura. Era un arma de defensa, de acuerdo. Pero se encontraba en la mano. Era su pulgar.
Estas reconstrucciones de Dolo han permanecido aquí durante casi 100 años sin ser cuestionadas debido a que estaba trabajando con esqueletos fósiles completos. Sin embargo, ni siquiera Dolo era inmune a cometer errores. Si saben dónde mirar ustedes mismos, encontrarán algunos. Les mostraré uno. Aquí atrás en la cola, pueden ver que tiene una encantadora curvatura. El extremo de ella descansa sobre el suelo y se encorva suavemente hacia las caderas de este animal, al igual que la del canguro. Sin embargo, si miran el vertebrado de cerca, podrán ver que hay huesos dislocados en un buen número de lugares, aquí y aquí. De hecho, tal vez el mismo Dolo los haya quebrado para lograr la curvatura. Si enderezamos la cola como en realidad deberíamos hacerlo, veremos que el pecho se acerca mucho más al suelo y naturalmente lo mismo ocurrirá con los brazos y se pueden usar las manos, como en realidad debió haber pasado, para caminar sobre ellas. Esto hacía del iguanodonte una criatura perfectamente cuadrúpeda y tal vez Owen se hubiese sentido complacido por ello. Finalmente, David Norman había reconstruido el iguanodonte en la forma adecuada. Bueno, hasta el momento se cree que sí. Mientras tanto, en 1877, justo antes de que surgieran a la luz los iguanodontes de Dolo, el oeste americano había sido escenario de una contienda a pleno mediodía por los huesos de dinosaurios. Paleontólogo Robert Baker. Esto es Como Bluff, Wyoming. Para mí, el lugar más hermoso del mundo, porque fue aquí, en Como, en el año 1877, en donde se encontraron los primeros esqueletos completos de dinosaurios, y de pronto se hacen mundialmente famosos. Los hallazgos entre los excavadores de huesos eran tan ilustres que las mentes más grandes de la paleontología estaban dispuestas a librar una guerra de derechos aquí. Y la guerra se libró entre Othniel Charles Marsh de la Universidad de Yale y Edward Drinker Cope de Filadelfia, dos científicos ricos y rivales de por vida. La enemistad entre Cope y Marsh comenzó en un foso como este. Esta era una cantera de arenisca verde, un mineral rico en potasio que se utilizaba como abono en el siglo XIX. Con que fosos como estos se veían en toda la zona rural de Nueva Jersey. Estamos al otro lado del río. Este es el territorio de Cope. Él lo tenía demarcado. Estos mismos fosos resultaron ser ricos en fósiles, y Cope hizo los arreglos necesarios para que los operadores le hicieran una entrega constante de fósiles. Sus problemas comenzaron cuando Marsh le pide permiso para trabajar con él. Cope le da alojamiento y lo lleva hasta el foso. Recolectan fósiles y encuentran muchas cosas, hasta algunos dinosaurios. Disfrutaron mucho del trabajo y se separaron siendo grandes amigos. Hasta les dan su propio nombre a algunas especies. Pero Cope no se da cuenta de que Marsh tomaba notas y chantajeaba a los operadores para que dejasen de entregarle a aquel los fósiles hallados. Así fue. En 1867, la nueva línea férrea transcontinental se abría camino hacia el área remota de Wyoming. Dos hombres, William Carlin y William Reed, enterados del interés en fósiles de dinosaurios al regresar al este, le escriben al profesor Marsh en New Haven contándole sobre algunos huesos que habían encontrado cazando antílopes. Habían descubierto enormes cantidades de huesos de patas y costillas. Era la cantidad más colosal de restos de dinosaurios jamás hallada. Carlin y Reed habían dado el puntapié inicial para la carrera del oro del Jurásico. Marsh utiliza su propia fortuna para financiar a los dos hombres, quienes debían buscar huesos y enviárselos a la Universidad de Yale. Y hacia el este iba un tren detrás del otro con cargas de dinosaurios para Marsh. 30 vagones o más, cientos de toneladas.
Las toneladas de huesos que llegaban de New Haven estimularon la envidia del profesor Cope en Filadelfia. Envía a sus propios hombres para que husmeen e intenten robar huesos sin que Marsh lo supiese. Estos hombres se transforman en cuatreros de dinosaurios. La excavación continuó durante 15 gloriosos años, desde 1877 hasta 1892. Nunca volvió a ocurrir algo así. Los dinosaurios que surgieron de este lugar no solo llenaron museos, sino revistas, artículos, enciclopedias, libros de texto. Llenaron las mentes humanas con todo un maravilloso panteón de dinosaurios jurásicos, brontosaurios, stegosaurios, alosaurios, morosaurios, creosaurios, toda una tripulación gloriosa. En la cuenta final, Cope identifica 56 especies nuevas. Pero Marsh lo supera. Su total de especies nuevas era de 80. De esta competencia feroz surgen fósiles suficientes como para formar el núcleo de las 3 o 4 colecciones de restos de dinosaurios más grandes del mundo, incluyendo las del Museo Peabody en Yale, la del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y la del Instituto Smithsoniano en Washington. Cope muere en 1897, 2 años antes que su rival Marsh. Pero lanza un último desafío. En su testamento especifica que se preserve su cráneo y se mida su cerebro, porque en aquellos días muchos científicos creían que el tamaño del cerebro se relacionaba con el verdadero grado de inteligencia, y Cope confiaba en que la ciencia demostraría que él era más inteligente que su odiado rival. Pero Marsh nunca aceptó el desafío y jamás sabremos la verdad. Sin embargo, los deseos de Cope fueron respetados y su cerebro yace justo aquí, en Filadelfia. En los días de Cope y Marsh, se asumía que los dinosaurios eran reptiles, lagartos enormes, pero esta imagen comenzó a cambiar en parte debido a los hallazgos hechos en Utah. Hace 150 millones de años, esta tierra era plana. Pero 60 millones de años atrás, fuerzas gigantescas la contraen, inclinándola y exponiendo los secretos enterrados en los sedimentos de aquel río. Encargado del Museo Carnegie, Chris Krystalka. Una de las primeras personas en trabajar en esta zona fue Earl Douglas. Enviado aquí por el Museo Carnegie de Pittsburgh en 1909 para encontrar dinosaurios y traerlos al museo. Douglas era una persona realista, un paleontólogo popular, no deseaba decepcionar a su gente. Y pasó 2 meses durante el verano de 1909 explorando y trepando por rocas, como esta. Y el 17 de agosto, éxito. Encuentran una enorme vértebra incrustada en la roca, parte de la espina dorsal de un dinosaurio saurópodo gigante. Bien, encontrar los huesos es una cosa, y quitarlos de la roca es otra. Douglas no tenía idea de que todo el trabajo le llevaría 15 años. Una de las razones por la que le llevó 15 años es debido a que la roca que rodeaba los huesos era sumamente dura. Y Douglas tuvo la respuesta al problema. Polvo gigante. Lo que en nuestra jerga significa dinamita. Douglas había encontrado la concentración de huesos de dinosaurios más rica del mundo, mayor aún que la de Como Bluff. Durante los siguientes 15 años, embarca 350 toneladas rumbo al Museo Carnegie.
Pero aquí en Bernal, Utah, mantiene parte de su hallazgo intacto, exactamente en donde los encontró, protegidos ahora de elementos corrosivos por un hangar de vidrio y acero. El Monumento Nacional al Dinosaurio. Pero ¿cómo llegaron hasta aquí estos huesos en primer lugar? Bien, hace 150 millones de años, cuando un río fue depositando esta capa rocosa, los esqueletos de dinosaurios flotaron río abajo, apilándose en un banco de arena esqueleto sobre esqueleto. Un montón de carcasas de dinosaurio en un banco de arena da lugar a un montón de huesos de dinosaurio en una cantera preservada. Aquí hay una buena ilustración de la maraña de huesos de dinosaurios en esta capa rocosa. En su mayoría son huesos de apatosauros. Y aquí tenemos parte de la pelvis, fémur y de las extremidades inferiores. Pero mezclado entre ellos hay un hueso de un diplodoco, otro saurópodo. Carnegie, que había financiado los viajes de Douglas, ordenó que se hicieran modelos de tamaño natural y que se enviaran a varios museos en Europa. Pero algunos paleontólogos desaprobaron la postura vertical. Pensaron que las patas debían estar dispuestas como las de un cocodrilo. Después de todo, los dinosaurios eran lagartos grandes y debían arrastrarse como lagartos, ¿no es cierto? No según la opinión del Museo Carnegie. Si los dinosaurios se desplazaban como lagartos, deberían haber arrastrado sus vientres por el suelo o tenderse en trincheras especialmente cavadas para ello. O permanecer sumergidos en el agua para compensar su enorme peso. La postura correcta de los dinosaurios fue tema de debate durante los siguientes 30 años, hasta que Roland Baird llega a la ciudad en 1938. Y la ciudad a la que nos referimos es Glen Rose, Texas. Roland Baird había abandonado la escuela secundaria para trabajar en el Museo Americano de Historia Natural y volvería al oeste en busca de dinosaurios. En una posta comercial indígena de Glen Rose, descubre una plancha de roca a la venta con huellas de dinosaurios. Paleontólogo Jim Farrow. Aquí es. Ese es el río Pallaxy, cerca de la ciudad de Glen Rose, Texas. Y este es el lugar que hizo famoso a Baird. En el banco de este río, Baird encontró las primeras huellas de saurópodos. La gente tenía conocimiento del hallazgo de los restos de esqueletos de saurópodos, pero hasta ese entonces nadie había encontrado ninguna huella de saurópodo que fuese evidencia clara. Este es el lugar en donde las encontró. Encontró realmente su mina de oro aquí. Le dije a los hombres que tendríamos que construir una represa para evitar el paso del agua. Se levantaron los pantalones y comenzaron a quitar agua. Cuando terminaron el trabajo, dejaron al descubierto varios cientos de metros de huellas. Era la pista con huellas más grande que jamás se hubiera encontrado. Los antiguos egipcios se habrían maravillado de ver lo poco que habían cambiado las cosas. El temor a la lluvia siempre estaba con nosotros. Una vez, un relámpago pegó en mi automóvil, haciéndole un agujero en el techo. Aún hay muchas huellas en este río. Cuando el nivel del agua baja, se las puede ver claramente, pero hoy está bastante alto, con que obviamente no hay mucho por ver excepto agua. Sin embargo, hay una bonita pista de saurópodos aquí y la he marcado para que vean la secuencia de huellas izquierda y derecha hecha por las patas posteriores del dinosaurio. Podemos caminar por aquí. Hay una de ellas. No la había marcado, pero aquí identifiqué la huella de la pata trasera derecha
izquierda, derecha, izquierda.